Como cualquier ciudad, estado o país, se encuentran iglesias antiguas que cuentan su propia historia de antigüedad, lo cual las hace interesantes para las personas que viven dentro del lugar, ya que se destaca su cultura y su historia. Llegó la hora de escuchar relatos e historias interesantes aquí en el podcast con Gloria Chávez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gloria Chávez y les doy la bienvenida una vez más a mi canal y espacio de podcast. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes para comenzar este nuevo episodio que de seguro a muchos les va a gustar y les va a parecer interesante porque hablaremos de algunos relatos sobre las iglesias más antiguas de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Aparte les comento que hice una pequeña dinámica que se dieron inmediatamente cuenta las personas que siguen las redes oficiales del podcast, en donde realicé 2 preguntas. La primera fue, ¿cuáles creen ustedes que son las iglesias más antiguas de Irapuato? Y la segunda fue algo similar, pero diferente. ¿Cuál es la iglesia más antigua de Irapuato? Muchas gracias a las personas que participaron en la encuesta. Si quieren saber las respuestas exactas y correctas de esas 2 preguntas, quédense para que entre todos las sepamos y les comento que voy a estar mencionando por orden desde la iglesia más antigua de Irapuato hasta la más joven, se podría decir. Pero eso sí, cada una contiene una gran historia que los impresionará. Y antes de comenzar también quiero anunciarles una muy buena noticia, y es que el podcast ya tiene Spotify. Lo van a encontrar con el mismo nombre que está en el canal, Podcast con Gloria Chávez. De todas maneras, debajo de la descripción les voy a dejar el link para que inmediatamente los lleve al podcast en Spotify. Así que este episodio va a estar disponible en ambas plataformas, que es YouTube y Spotify, para que ustedes elijan la plataforma pues con la que más se acomodan para escuchar los episodios de mi podcast de una manera gratuita. Y pues también quiero anunciarles otra muy buena noticia, es que ya llegamos a los 100 suscriptores en el canal de YouTube. En verdad, estoy muy alegre, muy entusiasmada por saber que este proyecto va avanzando poco a poco y que pues siempre le voy a estar echando mucho las ganas para que ustedes también estén muy felices y contentos y de estar escuchando este tipo de episodios que pues realmente a muchas personas se les han hecho muy interesantes. En verdad sigo muy agradecida con todas las personas que me han apoyado y con Dios por esta gran oportunidad, en verdad que ha llegado el podcast. Y pues bueno, después de muchos anuncios, ahora sí, comencemos con el episodio. Para los que son originarios de esta hermosa ciudad de las fresas, conocen algunas de las iglesias que voy a mencionar, ya que son muy populares dentro del corazón de la ciudad. El Templo del Hospitalito es un edificio icónico de Irapuato, mi orgullo. Con el paso de los años se le han hecho cambios y remodelaciones. Incluso en un tiempo se solicitó su demolición, pero la acción no se concretó. De acuerdo a los datos del Archivo Histórico Municipal, se sabe que el recinto, también llamado Templo de Nuestra Señora de la Misericordia, fue construido por los indios tarascos. Dicho templo cambió de nombre debido a que contaba con un hospital anexo al templo, en donde se atendía a personas enfermas, por lo que se le quedó el nombre del Templo del Hospitalito. Probablemente muchos ya se daban una idea, o tal vez otros no, que efectivamente el Templo del Hospitalito es el más antiguo de Irapuato.
Se dice que es uno de los templos más emblemáticos del municipio, pues su construcción tuvo lugar entre los años 1570 y 1590 durante la colonia española. Por eso se dice que es el templo católico más antiguo de Irapuato. En sus inicios, este templo no llevaba el nombre con el cual lo conocemos actualmente. Se llamaba Templo de Nuestra Señora de la Misericordia de los Indios Tarascos, y como todos los templos construidos en aquella época, tiene la grandeza de la mano de obra indígena. Se conoce que la fachada de este monumental templo es de estilo barroco salomónico. Esto quiere decir que se caracteriza por tener columnas en forma de espirales o enroscadas, que reproducen el modelo de los pilares de la Basílica de San Pedro en Roma, los cuales formaron parte del Templo de Salomón. También se percibe en su concepción la aplicación de un canon áureo, utilizado hasta en sus más mínimos detalles. La torre es de estilo barroco, sobrio. En esta y en la fachada notamos la unidad de elementos como un todo. Se veneran ahí dos imágenes. Nuestra Señora de la Misericordia, que es sin duda la más antigua de la ciudad, es de talla mediana y está hecha de pasta de caña, pegamento de maguey. La otra imagen es el Santo Cristo de la Misericordia o Santo Cristo de la Humildad. También se sabe que el templo del Hospitalito estuvo en peligro de ser demolido durante el siglo XX. Por el año 1916 y 1917, pues se le consideraba como un estorbo para la vialidad de la ciudad. El gobierno federal de ese entonces nunca lo aprobó. Se menciona que afortunadamente don Venustiano Carranza no autorizó el atentado. Otro dato que se menciona es que el templo de Nuestra Señora de la Divina Misericordia, ahora nombrado y conocido como el Hospitalito, fue llamado así debido a que Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán, al llegar a la Nueva España tenía la idea de no solamente evangelizar a los indios, sino de inculcarles una manera de vivir en la que se apoyarán mutuamente y ayudarán a los enfermos y necesitados. Por ello es que se fundó los llamados templos hospitales, en los que se atendía en un anexo a las personas enfermas, y que con el tiempo la gente identificó el recinto como el templo del Hospitalito. La fachada de este antiquísimo templo tiene una construcción compuesta por 3 calles verticales y 2 cuerpos con un remate circular. Las calles laterales están flanqueadas por columnas serpentiniformes altamente ornamentadas con motivos florales, y la planta es de cruz latina con cubierta de bóveda de crucería. La torre del campanario es de 2 cuerpos y se conserva la cruz atrial original y reubicada en la plaza. Existe otro dato que resguarda el archivo histórico municipal, en donde se señala que no fue construido como actualmente lo conocemos, pues alrededor del siglo XVII solamente era una capilla pequeña. Así que durante el siglo XVIII fue reconstruido, y para 1733 Crispín Lorenzo, un indígena tarasco, se dedicó a tallar toda la fachada del templo que actualmente conocemos. Actualmente el Templo del Hospitalito sigue formando parte de la ciudad de Irapuato como la primera iglesia construida en la ciudad. Este templo tiene en su haber varias reconstrucciones, pero la más reciente fue en el año 2021, cerca de 450 años después de su construcción, y pues es uno de los íconos más grandes e históricos que tiene Irapuato. Ahora hablaremos del segundo templo más antiguo de Irapuato, que de hecho fue testigo de la época de la independencia de México. Fue tomada como blanco de más de 200 tiros de balas de piedra y metal lanzadas por esos primitivos cañones utilizados por insurgentes en la región, en particular aquí en Irapuato. Años después, canteranos de Guanajuato capital intervinieron la fachada del recinto, cuyo nombre original era Templo del Patriarca Señor de San José de los Indios Otomís. La cantera. Este templo fue construido en el siglo XVI, en el año 1570.
El templo de San José forma parte de la historia irapuatense. Su nombre original era Templo del Patriarca Señor de San José de los Indios Otomíes. Como en el audio que escucharon anteriormente, la directora titular del Archivo Histórico Municipal, Dulce Vázquez Mendiola, menciona que este templo fue testigo de uno de los acontecimientos más grandes, como lo fue la Guerra de Independencia, donde fue atacado por cañones. Fue tomada como blanco de más de 200 tiros de bala de piedra y metal, lanzada por esos primitivos cañones utilizados por insurgentes en la región. El ataque ocurrió a cargo del guerrillero originario de la jurisdicción de Salamanca, Albino García, en el año de 1813, fecha en que la ciudad fue sitiada y se perpetró el atentado contra esta fachada. Sin embargo, fue restaurada por canteranos de Guanajuato capital. La cantera instalada en la parte frontal del templo está desarrollada en 3 calles o niveles. En el primer nivel, al centro, el acceso con un portón tableado, 4 pilastrones, estipités, molduras lisas verticales y esculturas dedicadas a San Pedro y a San Pablo. En el segundo nivel se encuentran esculturas dedicadas a San Joaquín, a un costado del Evangelio y al otro dedicada a Santa Ana. En el tercer nivel está una cruz en forma de flor de lis y con una representación de la crucifixión, un Cristo con la Virgen María y San Juan Evangelista. En la cima se encuentra una escultura de San José a quien se dedica este templo. Su construcción es de planta, de cruz latina con 3 entreejes, sacristía y un sotacoro. Muchos se preguntarán, ¿qué es un sotacoro? Pues es un lugar o un espacio techado que se encuentra debajo del coro de una iglesia o santuario. Después, con una orientación de la fachada principal hacia el suroeste, a un costado se ubica una capilla dedicada a la Virgen de Lourdes y del lado izquierdo el acceso al coro. Ahora que pasen por el templo de San José, admírenlo, ya que es un orgullo como irapuatense tener este tipo de iglesias que fueron testigos de grandes acontecimientos históricos. El tercer templo, que también es considerado como uno de los más antiguos de Irapuato, es uno que tiene una gran peculiaridad. No sé si se han dado cuenta los irapuatenses que es el único templo que no tiene una entrada principal, sino la tiene a un costado. Sospechamos que ahí todavía puede haber algunos indicios del atrio. Seguramente pues están sepultados bajo la estructura de la presidencia municipal, y pues dado esos cambios pues es que esta iglesia es la única en todo Irapuato que tiene la particularidad de que entras por un costado. Además, el templo de Nuestra Señora de la Soledad cuenta con lugares espectaculares y poco vistos, como las escaleras que dan acceso a la torre. El Templo de la Soledad fue construido en el siglo XVIII. En sus principios fue una pequeña y modesta capilla y es considerado uno de los templos más antiguos de Irapuato. Esta es la casa de la Virgen de la Soledad, la patrona de Irapuato. Según los hechos históricos, los irapuatenses le dieron este título al salvarlos de una posible muerte, cuando en la Guerra de la Independencia sufrió un fuerte ataque el templo y milagrosamente nadie salió herido. Se menciona que el Colegio de la Enseñanza fue adosado en un costado de este templo, por lo cual la entrada principal quedó dentro de lo que ahora es la presidencia. Es una de las iglesias más antiguas de la ciudad y ahí se venera la patrona de Irapuato, la Virgen de la Soledad. A través de los años ha sufrido varias modificaciones. Dentro de esta iglesia se cuentan muchos relatos, los cuales suenan bastante interesantes. Uno de ellos es el que cuenta Franco Damián Segoviano Chávez, encargado de atención a usuarios en el archivo histórico, que compartió que el Templo de la Soledad concentraba una gran parte de los feligreses gracias a la fe de los irapuatenses hacia la Virgen, y que cobró mucha importancia a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX y especialmente con la Guerra de Independencia.
Los irapuatenses acostumbraban a sacar en procesión a la Virgen, siempre que tenían problemas de sequías, enfermedades y también en guerra, comentó. Otras historias que se cuentan es que durante un ataque perpetrado en 1812 por Albino García, una bala de cañón en la cúpula de la iglesia impactó justo debajo del altar de la Virgen, sin registrarse heridos o muertos que lamentar. Fue entonces cuando los pobladores la impulsaron como patrona y defensora de la ciudad, a Nuestra Señora de la Soledad. Como un dato curioso que se puede mencionar es que el Templo de la Soledad es el único en Irapuato que cuenta con puerta de acceso a un costado del recinto. Esto se debe a que durante la construcción del Colegio de la Enseñanza, lo que hoy es Presidencia Municipal, su atrio fue demolido y sellado. También menciona Jorge Conejo Echeverría, historiador del Archivo Municipal, que en el espacio de la parte trasera del templo cuenta con una puerta de cristal, la cual se cree que fungía como un espacio que las monjas que habitaban el convento de la Enseñanza utilizaban para escuchar misa, debido que en aquel entonces eran monjas de clausura y no podían salir del lugar. Eso comentó. El templo conserva 2 fachadas de estilo barroco y altares de estilo neoclásico, junto a la parroquia reconocida hoy como la Catedral, el Templo de San José y el Hospitalito. Era uno de los principales espacios de culto de la ciudad. La fachada principal se encuentra, como se dijo, dentro del patio de la actual Presidencia Municipal, en la cual solo quedan vestigios de los elementos que la componían, pero suponemos que se trataba de una fachada barroca. La torre es una de las más bellas de este estilo ejecutadas en México. Este es uno de los templos, que se conservan en un solo estilo barroco, y es una mezcla de barroco en torre, cúpula y remate aconchado de su fachada principal con los arcos mudéjares de su interior, en donde también se pueden apreciar retablos neoclásicos del siglo XIX. Continuamos con la siguiente historia sobre las iglesias antiguas de esta ciudad, y es sobre la Catedral de Irapuato. Les comento y soy sincera con ustedes que no encontré bastante información sobre ella, pero lo que pude encontrar es importante mencionarlo. La Catedral de Irapuato estaba dedicada a Nuestra Señora de la Limpia Concepción de María. Esta se ubica en el centro de la ciudad de Irapuato. Es la iglesia principal de la diócesis del mismo nombre, sede del obispado. Está enclavada frente a la plaza monumental Miguel Hidalgo de la ciudad. El rango de catedral le fue otorgado en 2004 por el Papa Juan Pablo II. Es una joya del barroco mexicano y de la época colonial en la ciudad. Se desconoce con precisión la fecha de su construcción, pero según un censo realizado por el obispo de Michoacán, que para el año de 1631 ya existía como parroquia. Originalmente se dedicó a la limpia concepción de María y se denota claramente en su rica portada de columnas labradas, nichos y grandes racimos de fruto, en la cual aparecen en el nivel superior la imagen de Nuestra Señora bajo esa devoción. La gran planta arquitectónica revela a través de su diseño en forma de cruz la importancia que tuvo cuando, habiendo sido convertida en congregación, la original estancia de Irapuato recibió el trabajo de evangelización. Sus 3 puertas en el necesario y extendido campo iconográfico nos remiten a la explicación del tema sobre la Sagrada Familia, comunidad fundamental en el cristianismo. Así, además de la frontal ya definida como dedicada a María, la puerta oriente y con vista al templo de San José es cubierta por su monograma en latín Joseph, y la última, que se abre hacia el poniente, se encuentra dedicada a Jesucristo y se comprueba por medio de un monograma cristológico que aparece sobre ella las letras JHS, las cuales tienen 2 traducciones. La primera se le puede traducir como Jesús, Hijo y Señor, y la segunda traducción como Jesús, Hostia Sagrada Viva. Su gran atrio fue destruido a través de las obras del Plan Guanajuato realizadas por el gobierno del estado en el año 1964.
En su interior, su planta es de cruz latina, su bóveda es de cañón corrido de sección poligonal, al igual que sus arcos formeros y torales poligonales. Su amplitud interna es asombrosa para una obra en una ciudad tan modesta en ese tiempo. Continuamos con la penúltima historia. Este templo ya es un poco más actual, pero sigue en la lista de los templos antiguos de este municipio, y el cual tuvo como objetivo ser construido para que fuera una escuela y se les enseñara a los niños. Para que los niños de Irapuato pudieran aprender las primeras letras y la doctrina cristiana, se fundó el convento de San Francisco. De acuerdo a la cédula de fundación conservada por el Archivo Histórico Municipal, este recinto data del 1 de junio de 1765. La finalidad era enseñar a los niños de Irapuato las primeras letras, y a los hijos de españoles e indios caciques, además se les impartiría gramática y filosofía. El convento, ubicado en el centro histórico del municipio, no era solo... El Templo de San Francisco, o actualmente conocido como el Templo del Convento, se sabe que por el año de 1760 el bachiller previstero don Ramón Barreto de Tabora hizo la donación del terreno y fondos para su construcción. Fue fundado entonces el 19 de febrero de 1766 con la intención de que ahí funcionara una escuela para niños. El encargado de poner la primera piedra fue Fray Domingo de Villaseñor. También se menciona que el convento fue importante para Irapuato, pues representó el mayor volumen arquitectónico jamás realizado en la ciudad. Sus innumerables espacios incluían pórticos de entrada, escuela para niños, primer gran claustro, segundo patio o claustro, sala de profundis, refectorio, cocina, servicios generales, despensa e incluso panadería. Además, en la planta estarían las celdas, la biblioteca y los servicios sanitarios, refiere el historiador del Museo de la Ciudad, Jesús Martín Martínez Hidalgo. Durante las leyes de reforma terminaron con su trabajo e influencia cultural, pues fue fraccionada, dividida. Más tarde, en 1881, en parte de lo que fue el convento, se fundó un colegio de primeras letras y la enseñanza secundaria, la escuela secundaria oficial. Y se construyó el auditorio del municipio, que se le conocía antes como Benito Juárez, que años después fue derrumbados para dar paso a la Plaza del Artista y al Teatro de la Ciudad. Y además que su torre se concluyó hasta 1970. Sobre su análisis arquitectónico se conoce que su planta es de cruz latina, su bóveda de cañón corrido y cúpula con tambor de base octagonal. En el coro existe un órgano de gran valor estilo barroco. Los altares laterales localizados a lo largo de la nave están labrados en piedra de cantería de estilo ecléctico. Es una mezcla como de elementos de diferentes estilos y épocas de la historia del arte y la arquitectura. Bueno, es decir que están compuestos de elementos clasistas y barrocos. Los altares laterales, localizados en el crucero de la nave, ejecutados en madera estucada y policromada, son también de estilo ecléctico. El altar mayor está labrado en piedra de cantería y es de estilo neoclásico. La fachada principal, labrada en el mismo material, es de estilo barroco con reminiscencias neoclásicas y posiblemente fue ejecutada en la época de transición del estilo barroco al estilo neoclásico. Su torre es de estilo barroco sobrio y en su interior podemos encontrar un candelabro monumental y pueden admirarse pinturas del arquitecto Tres Guerras. Y para finalizar con este episodio que ha sido muy interesante, les hablaré acerca de la última iglesia que se considera antigua en Irapuato. Y en donde se dice que guarda un misterio. Se cuenta que junto al templo del convento de San Francisco había un cementerio. Dentro de este, en donde se erigió el templo de la Tercera Orden a fines del siglo XVIII, como por el año 1793, y fue consagrado a San Buenaventura.
Doña Inés de Oropesa hizo la donación del terreno y el dinero para que se construyera el templo a la Venerable Orden Tercera de San Francisco. En un principio, el templo se llamó San Buenaventura, hoy conocido como la Tercera Orden. Los retablos originales del templo de la Tercera Orden fueron destruidos en el siglo XIX y sustituidos por los actuales de estilo neoclásico. Sobre su análisis arquitectónico nos muestra la planta de la cruz latina, bóveda de cañón corrido y cúpula con tambor de base octagonal. Los altares laterales y el altar mayor están labrados en cantería en estilo ecléctico. La fachada principal, labrada en piedra de cantería, es de estilo barroco churrigueresco y toma este nombre por el uso de columnas estipités. Esta tendencia en el estilo barroco es una de las más exuberantes y la torre es de estilo barroco sobrio. El gran misterio que guarda este templo es que puede ser que no todos los irapuatenses lo sepan. Pero el templo de la Tercera Orden guarda en su interior a más de 4 metros bajo tierra, más de 200 urnas de casi de 2 siglos de antigüedad. La urna más antigua que se encuentra data del año de 1830. Durante cada 1 y 2 de noviembre, el templo de la Tercera Orden mantiene abierta una pequeña puerta, la cual está ubicada justo en el suelo, donde los sacerdotes ofrecen misa y que conduce hacia una estrecha escalera que baja a más de 4 metros. Ahí se encuentran urnas de hace 2 siglos que fueron colocadas mientras el templo lo iban edificando. Se cuenta que algunas urnas están abiertas, incluso algunas otras fueron exhumadas y en su lugar fueron dejados los restos de piedra, permitiendo que los curiosos puedan asomarse en su interior para saber qué es o cómo es que se guardaban los cuerpos. Sin embargo, las personas pensarían que estas urnas están en abandono, pero no es así, ya que cada año acuden sus familiares a dejar flores y veladoras, pues incluso hay urnas recientes o que fueron renovadas para que luzcan más presentables. Así que, si un día andas de visita en Irapuato por las fechas 1 o 2 de noviembre, anímate a visitar las urnas que permanecen debajo de la Tercera Orden. Ahí pueden adentrarse a conocer uno de los misterios que guarda el templo y pocos lo saben. Y así es como llegamos al final de un episodio más del podcast con Gloria Chávez. La verdad, yo he visitado cada uno de estos templos que mencioné y su belleza arquitectónica es increíble. Yo tampoco sabía la historia sobre ellos y ahora que lo sé, me doy cuenta que México siempre tendrá una enorme riqueza cultural, gracias a la conservación de estos inmuebles históricos que forman parte de la historia de una ciudad. Déjenme debajo de los comentarios, por favor, ¿qué opinan acerca de las historias que existen detrás de estas iglesias? Y si viven en Irapuato, ¿cuál es la iglesia que se les hace más bonita? Estaré muy atenta leyendo sus comentarios. Debajo de la descripción les dejo las redes oficiales del podcast, al igual que el link para que vayan a escuchar este episodio por Spotify. Para las personas que me escuchen por Spotify, les menciono las redes oficiales para que sigan el podcast. En YouTube me encuentro como podcast con Gloria Chávez, en Instagram como podcast-gc, en TikTok como @podcastgc, en Facebook como Podcast con Gloria Chávez y en Twitter como Podcast con Gloria Chávez. Todas mis redes sociales llevan la misma imagen que pueden apreciar que puse en Spotify. Y ya sabes, si te gustó este episodio dale like, suscríbete a mi canal, activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios del podcast y compártelo con tu familia y amigos. Me despido de todos ustedes y nos vemos. Hasta la próxima.